¿Sabías que Jesús fue el mayor maestro de todos los tiempos? Y no porque hiciera milagros o haya vencido la muerte, sino porque impresionó el corazón de personas de todos los orígenes con sus relatos en forma de parábolas que condensaron su mensaje para la humanidad. Prepárate para un viaje donde las enseñanzas de Jesús te harán reír, reflexionar y seguramente cautivarán tu mente y corazón. Ajusta tus auriculares, relájate y acompáñanos en esta aventura que promete hacer de tu día algo especial. Bienvenido a Inverso Podcast, donde aprenderemos del gran maestro. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Nos complace dar la bienvenida al episodio número 6 de Inverso Podcast. Quiero saludar a mi equipo de trabajo y presentárselo a ustedes. ¿Qué tal, chicos? Camilo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola, Pastor. De verdad que es un gusto estar con ustedes. También da un poquito de miedo, ¿no? Es decir, es la primera vez. Pero aquí estamos en el nombre de Pero Jesús. aquí estamos. Santi, ¿qué tal? Amén, pastor. Excelente, gracias a Dios. También nervioso porque aquí delante de ustedes dos como que... Usted pero tiene más bien. experiencia que nosotros dos Claro. juntos. No. Bueno, hoy nos vamos a gozar con este estudio porque está sabroso, chéverísimo para debatir, para conversar, para dialogarlo. Y por eso quiero que ustedes se preparen con este breve resumen de lo que vamos a estudiar hoy. Jesús contó la historia de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por ladrones, dejándolo herido y moribundo. Primero pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego, un levita hizo lo mismo, ignorando al hombre necesitado. Luego pasó un samaritano, alguien de quien no se esperaba su ayuda. Al verlo, su corazón se llenó de compasión, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a una posada, cuidando de él. Al día siguiente, el samaritano dio dinero al posadero diciendo: «Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese». Jesús preguntó: «¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». La respuesta fue clara: el que tuvo misericordia de él. Jesús nos enseñó que amar a nuestro prójimo no tiene límites. Nos ayuda a mostrar compasión y ayuda desinteresada a otros. En cada acto de bondad podemos ser como el buen samaritano, reflejando el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y quiero también aprovechar y saludar a los oyentes de Esperanza Colombia Radio, 96.3 FM en La Sabana, en Bogotá, y 107.1 en el eje cafetero, norte del Valle y sur de Antioquia. Por supuesto, a nuestros amigos que están por el canal Hub Media Colombia Sur y por supuesto a los que están en Inverso Podcast disfrutando de este momento especial. Y bueno, arranquemos, interioricemos, Camilo. De verdad que esta parábola es bien interesante. De hecho, cuando ustedes la analizan, no es que sea una parábola, es un caso que pasó realmente De la vida real, en la correcto. vida real, ¿no? Dice allí a todas las gentes que le pasó a de hecho, las personas que les pasó estaban allí dentro de la Estaban iglesia, presentes escuchando. ¿cierto? Es bien interesante. Bueno, y Jesús es muy diplomático, ¿no? Porque Jesús no te dice, esto es para ustedes, porque algunos predicadores utilizan el púlpito para tirarle la puya al hermano o para tirarle el regaño a fulano. Y no, Jesús fue muy diplomático, simplemente contó una historia y como dice el dicho, el que le caiga el guante. Que se lo entiende, claro. Entonces Jesús está hablando un caso de la vida real. Los testigos de ese caso estaban presentes en la parábola y fue una historia real y que es una historia práctica para hoy. Sí. Y es una historia que, bueno, en lo personal a mí me estremece. O sea, es una historia que me dice, hey, Santiago, ¿y tú qué? El evangelio es más que predicar. El evangelio es más que decir. El evangelio es Práctica, servir. ¿no? Es Práctica, acciones. Es acción, exacto. De hecho, hace un momento lo hablábamos, ¿no? Y decíamos, saben que hay algo que se debate mucho en la iglesia hoy en día, y se debate mucho el asunto de qué es ser perfecto. Pero saben, la parábola de hoy nos da en el punto, y básicamente nos habla de que la perfección tiene que ver con qué tanto yo amo a mi prójimo. Es tan sencillo como eso. Básicamente así es. Y en varios episodios bíblicos también encontramos, ¿no? Y entonces hoy arrancamos hablando y dialogando sobre un sacerdote y un levita que son la inspiración y el ejemplo a seguir. Pasa el sacerdote, mira al pobre hombre golpeado, arruinado, destruido,
Y él dice, bueno, pues es que voy con tanto afán para la iglesia, tengo que predicar, tengo que dirigir la Santa Cena. Y sabe que eso fue un golpe duro para mí cuando lo estuvimos analizando, porque me pasó, hoy ya no me da vergüenza decirlo, pero en su momento sí me da vergüenza. Estaba predicando y entonces iba ya tarde, iba de Manizales a Marquetalia 4 horas. Guau. Ese día había ido hasta Pereira, entonces desde Pereira eran 5 horas, entonces salía toda porque tenía que manejar 5 horas para llegar a la predicación a las 7 de la noche. Llegué sobre las 7 y llegaba con tanto afán que había un animalito a la entrada del pueblo y yo no lo vi, así que el carro pasó por encima. Y claro, iba con mi esposa es una animalista al 200%, hubo lágrimas, llanto, pero yo decía a mi esposa, yo tengo que dejarte aquí porque tengo que ir a predicar, la gente está en el auditorio. Entonces yo la dejé sola allí encartada con el perro, le dije a alguien que viniera a la iglesia a ayudarla porque yo tenía que predicar. Entonces claro, yo llegué, tuve la predicación de 7 a 8 el tiempo, pero después yo dije, Dios mío, ¿qué hice? O sea, sí prediqué, pero no auxilié al animal que yo le causé el dolor y fue algo que me enseñó y al principio yo contaba esto y era algo trágico, pero cuando yo leo la parábola, digo, Dios mío, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros, Santi? No voy de afanas, no, pero ayúdeme, vea que me pinché, no es que tengo que ir a predicar, no, pero, y pasamos porque tenemos que cumplir un compromiso espiritual, pero no ayudamos al espiritual. Camilo. Saben que en ese tiempo precisamente los sacerdotes, pues era como raro, ¿no? El asunto, porque los sacerdotes pensaban en tratar de cumplir la ley, de no, y decía allí más o menos cuando ustedes estudian lo que pasó allí, dicen que él no quiso, ¿cómo decirlo? No quiso ensuciarse, ¿cierto? Perder su purificación. Entonces de repente lo que hizo fue hacerse a un lado, pasar hacia el otro lado para no perder eso. Entonces se fijaban tanto tal vez en esos detalles, en esas normas, en esas doctrinas que son importantes porque es una cosa que también nos deja la parábola, pero se fijaban tanto en eso que se les olvidó lo más importante de la ley, ¿no? Muy bien. Yo voy a hacer énfasis porque aquí vamos a enseñar algo especial de esta Ajá. lección. Sí. Y es lo siguiente. En el pueblo de Israel habían 3 tipos de contaminaciones, Santi, y amigos que están conectados y oyentes. Número 1, el tocar un animal muerto era causa de contaminación. Número 2, tocar sangre de un animal era para quedar contaminado. Y número 3, tocar sangre de una persona era quedar contaminado. ¿Cuál era la premisa de estas 3 reglas de contaminación? Que usted no fuera a tener contacto con la sangre y transmitiera bacterias o enfermedades o virus cuando llegara al campamento. Entonces, el levita decía, no es que hay una regla que me ampara. ¿Y cuál regla? No es que qué tal que yo ayudándole a vendar la herida, porque el hombre estaba sangrando, lo habían golpeado, los malhechores lo habían ultrajado. ¿Qué tal que tocándole algo me toque sangre y queda contaminado? Ahora bien, esas reglas de contaminación eran reglas de salud y no de salvación. Y es importante hacer énfasis en esto, amigos. Hay reglas que no son de salvación, son reglas que nos ayudan a tener una vida más saludable, más plena, más integral, pero que no son reglas de salvación. Por tanto, a veces hay que hacer excepciones. Pregunto, y esta pregunta es para ustedes. Ay, ¿Será que el hombre podía saltarse esa reglita de vendarlo sin importar que se contaminara tocando la sangre? Nosotros los humanos, como siempre, buscándole la compa al palo, ¿no? El sacerdote mirando a ver cómo no puedo hacerlo. Y resulta que nosotros, de pronto no con las reglas judías extremas de sanidad, pero con otras cosas sí. Con otras cosas de comportamiento, con otras cosas incluso de cultura y tradición que nos impide servir a las demás personas. Ahora, la lección me lleva a mí a meditar en lo siguiente. ujú, ¿Quién es mi prójimo? claro. ¿Será mi mamá es mi prójimo? ¿Mi papá es mi prójimo? ¿Mi hermano que tanto quiero es mi prójimo? ¿O el que me cierra cuando voy conduciendo es mi prójimo? ¿El que me hizo un daño en el trabajo es mi prójimo? ¿Todos ellos son mi prójimo o son mis prójimos solo los que me convienen? Para que lo analicemos aquí entre nosotros. Sí, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo, no? Pero también antes el pastor hacía una pregunta, y es decir, ¿será que se podía saltar ese pedacito basado en que es más importante que quién es mi prójimo y definir quién es mi prójimo? Claro que se lo podía saltar, pero a veces nosotros como que buscamos específicamente y algo para hacer caer, digamos, o más bien para poner en práctica específicamente la regla y de repente
se nos olvida Por eso lo hay más que tener importante. muy en cuenta qué es una regla, una norma y qué es un principio. Porque una regla, una norma es diferente al principio. El principio es eterno. El principio no se negocia, mi gente linda, mi gente bella. Pero la norma, a veces, como dice el dicho, hay que hacer alguna excepción a la norma. Tal vez el sacerdote podía incluso no saltarse la norma, sino con cuidado para no tocar la sangre del herido, vendarlo. Pero hay otro personaje, otro actor que entra al escenario y es el levita. Un levita. Un levita era una persona dedicada porque era dedicada 100% al servicio de Dios. Recuerden que los levitas no tenían tierras para trabajar, ni cultivar, ni cosechar, sino que los levitas eran 100% dedicados a la obra espiritual del pueblo. Entonces un levita tenía 24/7 disponibilidad para apoyar. O sea, el sacerdote está bien, sacerdote, bueno, pasó, Iba no a un quiso. servicio. Digamos que iba para un servicio. Pero el levita vamos a hablar en términos monetarios, al levita le pagaban, Santi y Camilo, amigos que están escuchándonos y viéndonos, al levita le pagaban para auxiliar al más necesitado y amparar al desamparado. Es que podríamos compararlo con el día de hoy, ¿no? Actualmente tenemos un pastor que podría ser el sacerdote, ¿no? Vamos a Ese era meternos el con que los pasó pastores también, ¿sí? inicialmente, ¿cierto? Pero por el otro lado tenemos el levita que podría ser la persona que oficiaba allí en el templo, podría ser un laico que estaba muy metido allí, podríamos, si hablamos de nuestra iglesia y la estructura de nuestra iglesia, pues hablamos de un anciano, ¿no? El que pasó por el lado era precisamente un anciano. ¿Sabe qué pasaba con los levitas y los sacerdotes? Los levitas dice que diezmaban hasta el comino, ¿cierto? Y el eneldo era, es decir, imagínense quién de nosotros, no sé si ustedes lo hacen, pero quién de nosotros toma el diezmo y comienza a contar pepita por pepita o ramita por ramita para diezmarlo, pero ellos lo hacían. Sin embargo, al cumplir tanto la ley, cuando pasaron enfrente allí de esta persona, simplemente decidieron pasar derecho, prefiriendo tal vez salirse de ese momento que definitivamente tenían que haberlo cumplido. Eso era el cumplimiento que tenían que haber hecho. Muy bien. Me, me pongo a analizar al levita, me pongo a analizar al sacerdote y a veces digo, oiga, yo a veces soy como ellos. O sea, yo a veces, o sea, tengo el descaro de decir, esto no es asunto mío, esto no me incumbe, alguien más le va a ayudar, me lavo las manos diciendo yo no le hice el daño, yo ayudo de otra forma. Y lastimosamente como cristianos estamos evadiendo la responsabilidad que tenemos encima Así es. y es amar al prójimo como a mí mismo. Recordemos que este es el segundo gran mandamiento, a Dios sobre todas las cosas y a mí como a mí, y al prójimo como a mí mismo. Cuando yo preguntaba quién era el prójimo, se los dejo claro, el prójimo no es solamente tu mamá, tu papá y el que te cae bien, el prójimo es todo el que te rodea y cuando Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es ama a todas las personas como a ti mismo y si una persona necesita de nuestra ayuda, debemos estar ahí y brindarle esa ayuda. ¿Cómo podemos nosotros ser empáticos? ¿Cómo podemos nosotros conectar con las personas, cómo podemos servir a las personas teniendo en cuenta la sociedad en la que estamos ahora, porque estamos en una sociedad tan superficial y precisamente lo hablábamos, antes de grabar, era de que, bueno, yo te entiendo, yo te comprendo, soy empático contigo, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero nuestro relacionamiento llega hasta ahí. O sea, no, la persona tiene una necesidad y decimos, yo te ayudo, pero es como para mostrar algo y no porque realmente lo estoy sintiendo. Cómo realmente ser empáticos con las personas, cómo realmente ponernos en los zapatos de las personas y cómo realmente hacer lo que Jesús hizo, ayudar al que está hambriento, alimentar al que está hambriento, visitar al que está en la cárcel. Y esto nos lleva mucho a pensar y decir, nuestro cristianismo no puede ser de puertas para afuera, nuestro cristianismo no puede decir lo que hablo, nuestro cristianismo debe estar en nuestro actuar, en nuestro vivir y en lo que hacemos hacia las demás personas. Yo tengo un punto importante en relación a esa pregunta que haces porque sí me parece que es algo que necesitamos comprender. Y lo que más me ha funcionado es definir la palabra pecado. Saben que cuando nosotros definimos la palabra pecado estamos acostumbrados a ir a la Biblia y decir es que pecado es transgresión de la ley. Cuando cambiemos, no quiere decir que esa no sea la definición, esa es la definición, pero cuando tal vez hagamos más propios las definiciones será diferente. La palabra pecado yo no la he definido, no es algo que yo me inventé, ¿no? Simplemente yo la apropié de una manera diferente y el pecado tiene que ver con herir a alguien, ¿saben? Y precisamente la ley nos muestra eso.
herir a alguien. Entonces, cada vez que nosotros pensemos que es herir a alguien, ya es diferente. Entonces digo, los primeros 4 mandamientos, que eran 2 tablas, ¿no? Tienen que ver con herir a Dios. Herir a Dios. ¿sí? Así es. Los siguientes 6 tienen que ver con herir a mi prójimo. Quiere decir que yo estoy pecando cuando hiero a alguien. Quiere decir que soy empático cuando realmente reconozco que he fallado y estoy hiriendo entonces a alguien. Muy bien, Camilo. Cuando uno sencillamente ignora el ayudar a alguien, también estamos hiriendo, porque note que el sacerdote y el levita pasaron y ellos se hicieron como de oídos sordos, se hicieron como que esto no es conmigo. De hecho, aquí en Colombia salió una ley que si usted está cerca de un accidente y no auxilia, teniendo la posibilidad, usted puede ir preso. ¿Por qué? Porque usted tuvo la posibilidad de salvar una vida y no No lo quiso hizo. hacerlo. Simplemente ignoró Omitió. la escena. ¿Qué pasó con el sacerdote y el levita? Ignoraron la escena, aunque fueron testigos oculares, pero ellos pasaron por alto y hasta allí. Yo no puedo, no tengo tiempo. Y usted, Santi, tocó un punto que hay que resaltarlo también. A veces nos volvemos insensibles, cristianos insensibles. Y prácticamente la parábola del buen samaritano lo que está hablando es de cristianismo práctico. ¿Qué es cristianismo práctico? ¿Cómo puedo ser un buen samaritano? Bueno, ya dejamos listo que el prójimo es el próximo, el que está cerca mío, el vecino, el amigo, la persona que aunque va en el Transmilenio conmigo, aunque va en el Mega en Pereira, en el mío en Cali, en el Tinto en Armenia, en el Cosmobues Manizales, aunque yo no lo conozco, pero va cerquita, próximo, y de pronto se cayó y necesita que yo le ayude a levantar. Pero ese es el próximo sin yo conocerlo. Mi prójimo es la persona que yo no conozco, pero está cercana y que yo puedo hacerle un bien. Ahora noten lo siguiente. Y es que esto es lo que hay que resaltar con fuerza, muchachos, amigos y personas que nos ven, nos escuchan. Y es que Jesús metió otro personaje. Sí. Y el personaje es un samaritano. Vea, para que un judío, un levita, un sacerdote se juntara con un samaritano, eso era abominable. Pero para meterles el dedo en la herida, en el orgullo, en la autosuficiencia de los fariseos, Jesús mete a un samaritano, no solamente porque era una historia real, sino que para que ellos entiendan que los samaritanos eran personas como ellos. Entonces noten lo siguiente. Jesús dice, y es que pasa un samaritano, un samaritano, o sea, del pueblo que se espera mucho, es que de nosotros se espera mucho, de ti se te espera mucho porque tú conoces a Dios y se espera una conducta, una reacción diferente ante una situación, y entonces viene un samaritano del que no se espera nada porque según los judíos ellos eran abominables, y viene un abominable y hace lo que los otros dos no hizo. Sí, allí cuando hablamos de los samaritanos, allí en la deportación, más o menos en el año 722 hubo una deportación de precisamente Babilonia, cuando llegó con Nabucodonosor, deportó a Israel. Y la mayor parte de los israelitas salieron de allí y lo que hizo el rey fue meter más asirios. Así que el problema que teníamos inicialmente era que los judíos pensaban que eran un pueblo pagano, venían en su mayoría de los asirios y al mezclarse entonces eran paganos. Ahora que ellos entonces estuvieran hablando, o más bien que Jesús hubiera puesto al samaritano allí que estaba caminando y que él sí lo auxilió, pues era una enseñanza para ellos, porque ellos decían, ellos son, incluso así como trataban a los gentiles, trataban a los samaritanos, ¿no? Son perros, son piedras, ¿no? También les decían. Así que este es el que da el ejemplo. Y Jesús ya había tenido un encuentro con alguien, ¿no? Con una samaritana, la mujer samaritana. Así es, por eso me parece interesante que se mete un samaritano, porque pasó en la vida real, reitero, pero también es una forma de Jesús decirle a ellos, ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto porque son el pueblo escogido, pero ustedes no hicieron lo que tenían que hacer y por eso viene otro de otro pueblo al que ustedes consideran como abominación y ese hizo y le dio ejemplo a ustedes. Entonces hay una enseñanza trascendental y es que la salvación está para toda nación, tribu, lengua y pueblo, para todos los que hagan lo que tienen que hacer y lo que Dios ha estipulado. Ahora, las obras no salvan, como lo hemos dicho en escenarios diferentes y en este mismo espacio de Inverso, las obras no salvan, pero sí muestran que Dios está en mi corazón. Que hay adentro. ¿Qué hizo el samaritano, Santi, que hoy nos tenemos que copiar al samaritano? Para mí hizo más de lo que debería hacer. A nuestros ojos mundanos y conformistas, ¿no?
podremos decir ahora, yo lo llevo al pueblo, lo entrego a la ambulancia, quien lo pueda entender, y listo, me desentiendo. Pero el samaritano fue más allá. O sea, aparte de atenderlo, lo trasladó, lo llevó, pagó, volvió otra vez. O sea, la forma en que el samaritano lo atendió fue más allá. Y esto me hace pensar de que a veces también nosotros ayudamos como por decir, véanme, estoy ayudando. Véanme, yo soy buena gente. Véanme, yo soy humilde, yo sirvo a Dios. Pero realmente sí lo estamos haciendo, sí estamos yendo más allá. Y que el samaritano hizo 3 cosas que no son para pasar por alto, ¿no? Primero hay que entender normalmente que las parábolas también tienen una aplicación cósmica, ¿no? Ese samaritano también es Jesús, como la lección bien ustedes lo van a detallar cuando la estén estudiando, cuando ya la hayan estudiado, ¿no? Pero esa aplicación quiere decir que Jesús, este mundo que estaba perdido, que había sido asaltado por un ladrón, este mundo entonces de repente puede ser salvado a través de él. Pero él hizo 3 cosas y lo mencionaba hace un momento Santi, ¿no? Entonces decía, él lo llevó al mesón. Entonces nosotros preguntaríamos, bueno, hoy en día entonces, ¿qué es el mesón? El mesón es la iglesia, ¿sí? En el lugar donde nosotros debemos atender a las personas es en la iglesia, ¿sí? Allí es donde vienen las personas que están enfermas, así como lo estaba esa persona que estaba allí en el camino. Así que necesitamos atenderlos, pero ¿saben? Nosotros a veces hemos vuelto también nuestras iglesias como lugares en donde exhibimos a veces santos, ¿sí? En vez de que sea un hospital para enfermos, ¿sí? Muy bien, amigos. Hemos avanzado de una manera muy especial en el estudio de esta hermosa parábola del buen samaritano, con un llamado a nuestro corazón. Hay que ser buenos samaritanos y llevar el cristianismo a una vida práctica. Pero se acerca un momento especial y es el momento de los retos. ¿Cuál es el reto de hoy, de este episodio número 6 de nuestro espacio inverso? Pues a continuación vamos a verlo. Hi, my friend. Todos tenemos un par o un grupo de personas que no son familia de sangre, pero que los queremos como si lo fuera. Y hoy es un buen día para mostrarlos. Sube una foto a Instagram con nuestro marco que encontrarás en las historias destacadas de Inverso Raya al Piso Podcast y etiquétanos. Pongamos en práctica este episodio comenzando por nosotros. Los retos son importantes para interiorizar el saber y el conocimiento de este tema tan especial. Santi. Pastor, antes de finalizar, yo quisiera que nos fuéramos pensando en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser empático con el prójimo? La empatía. Pero realmente empático. Y una de las cosas que yo creería es que me duela el prójimo. O sea, que si él está sufriendo escasez, sentir que yo estoy sufriendo escasez. Recordemos que es amar al prójimo como a mí mismo, como si me estuviera pasando a mí, que me duela. Cuando yo empiezo a doler lo que le está pasando al otro, yo creo que ahí voy a entrar a actuar. Wow. Camilo. Yo creo que nosotros podemos ser empáticos en la medida en que nosotros reconocemos el sacrificio de Jesús. De hecho, creo que por nosotros no podemos ser empáticos, ¿no? Es difícil. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, cuando miramos lo que hizo Jesús primero, que se entregó por nosotros, yo creo que Él nos da la fuerza para poder ser empáticos y ahora vivir como el otro. Así es. Amén. Amar al prójimo como me amo a mí mismo. No olvides esa clave. Muchas gracias por permitirnos acompañarte en este estudio tan importante de Espacio Inverso y nos veremos en una próxima oportunidad. No olvide escucharnos a través de Inverso Podcast y el canal Hot Media Colombia Sur y por Esperanza Colombia Radio los lunes a las 7:30 y los viernes. Bendiciones y hasta la próxima.